Hola a todos, soy Belén de Ciclofauna. Hoy día me tocó a mí estar moderando esta charla y me acompaña hoy día Rodrigo Silva, médico veterinario perteneciente también a la red de observadores de aves, que nos va a estar exponiendo sobre la contaminación lumínica en aves marinas del país y sus impactos. Así que nada, los dejo con él, le doy la bienvenida y eso, para que partamos y no perdamos más tiempo. Gracias, Belén. Hola y hola a todos, a todas las que están por ahí. Voy a comenzar a presentar mi pantalla. Les recordamos también que estas charlas quedan después grabadas en nuestro canal de YouTube para que lo busquen. Van quedando todas las charlas y las actividades que estamos haciendo. Así que por ahí nos sigan también en el YouTube y en el Facebook. Ok, ¿cómo está por ahí? Ahí se ve súper. Fantástico, gracias. Ya, voy a empezar entonces. Bueno, el ciclo al que nos invitaron a participar y a presentar tiene que ver con nuevos desafíos en conservación de fauna. Y creo que el tema de las aves lumínicas, de la contaminación lumínica y su relación con aves marinas calza perfectamente en ese grupo de nuevos desafíos, porque es efectivamente un tema bien nuevo en el país y que ha aparecido con mucha fuerza en los últimos años. Entonces, yo voy a continuación tratar de presentar un poco qué es lo que sabemos de este tema, cuál es su situación en Chile, qué pasa en otras partes del mundo, y cómo se ha manejado, y para terminar mencionando un poco cuáles son los desafíos que tenemos o en qué direcciones creemos que tenemos que avanzar. Yo estoy presentando aquí desde la ROC, yo formo parte del programa de aves marinas y nuestro trabajo principalmente tiene que ver con golondrinas de mar en el centro y norte de Chile, pero desde aquí, y como el tema de la contaminación lumínica es una de las principales amenazas para este grupo, hemos ido entendiendo y profundizando en esta materia. Y bueno, todo este trabajo que hacemos en la ROC en estas materias es apoyado de manera súper importante por American Bird Conservancy, así es que sin duda que ellos también son parte de este trabajo. ¿Se oye bien? ¿Está funcionando Sí, bien? sí, se escucha súper, se ve bacán. Súper, gracias. Bueno, primero, situarnos en lo que son las aves marinas. Estas son, lógicamente, aves, pero tienen la particularidad que desarrollan su vida asociadas al mar, como más allá de la línea de costa y de las rompientes, sino que están en estas aguas, bueno, costeras y luego más profundas, continentales. Entonces aquí adentro están gaviotas, petreles, fardelas, albatros, cormoranes, etcétera, etcétera. Eso como aves marinas en general. Y luego habrá otras clasificaciones a las que me voy a referir. Pasa que las aves marinas están mucho más amenazadas que el conjunto de todas las aves. Eso trata de mostrar el gráfico en colores que está a la izquierda. Entonces, por ejemplo, muestran su primera columna que cuando se consideran todas las aves, solo un porcentaje chiquito, que es lo que está arriba en colores, tiene algún grado de amenaza. Bueno, porcentaje chiquito, es relativo, pero algo más que el 20%. Pero ese porcentaje, cuando hablamos de aves marinas, que ya es la segunda columna, alcanza casi el 40%. Entonces, claro, tenemos, cuando hablamos de las especies de aves marinas, tenemos que un mucho mayor porcentaje de ellas cuenta con alguna categoría de amenaza a nivel global. Y
esta situación se extrema cuando hablamos de las aves pelágicas, que es un subconjunto de estas aves marinas, que son las que están más lejos de la costa, en aguas oceánicas, más abiertas y más profundas, y ahí alrededor de la mitad de las especies están en alguna categoría de amenaza. Entonces, pongo esto solo para contextualizar que hablamos de un grupo de especies que está particularmente amenazado dentro de la clase aves. Y echo mano a otra fuente y a otra agrupación, digo agrupación funcional o taxonómica, y es la de los petreles. Pero muestra curiosamente o consistentemente casi lo mismo. Y es que cuando hablamos de petreles, y aquí se agrupan las golondrinas de mar, las fardelas y los yuncos, un poco esas aves, alrededor de la mitad o un poco más de las especies está en alguna categoría de amenaza. Entonces, solo para reforzar esa idea. Y bueno, esta presentación es acerca de las aves marinas y el efecto que tiene sobre ellas la contaminación lumínica. Y para entrar aterrizando y aclarando de qué hablamos, bueno, es esto. Se trata básicamente de que algunas de estas aves marinas nidifican en islotes, en farellones costeros o incluso en el desierto, como vamos a ver más adelante, y que para desplazarse desde su hábitat marino hacia los lugares de reproducción, vuelan de noche. Y en esos vuelos de noche, desde el mar hacia los sitios de reproducción o viceversa, desde los sitios de reproducción hacia el mar, son atraídos por las luces, caen, como muestra la imagen de arriba, y eso normalmente conduce a la muerte de los ejemplares que caen. Entonces, de eso hablamos en términos generales cuando hablamos de los efectos de contaminación lumínica sobre aves marinas. Y todo este fenómeno, todo este proceso, se conoce como fallout. Y tiene, bueno, vamos a ver a continuación que sucede en varias partes del mundo, pero tiene la característica de que puede ocasionar la muerte de muchos ejemplares en unos tiempos y unos lugares muy acotados. Entonces es una amenaza bien importante para este grupo de especies. Vamos a ver. Este es el mapa de arriba muestra, es un trabajo, es un extracto del trabajo de Airam Rodríguez y colaboradores, publicado hace algunos años, que sienta las bases del entendimiento que tenemos de esta situación en el mundo. En el fondo compila información que estaba dispersa y dice, bueno, esto está pasando con nuestras aves marinas por contaminación lumínica en el mundo. Y nos muestra que las aves marinas están cayendo por luces en todos los océanos del mundo y que en algunos casos, que son los puntos que están en colores rojos, está afectando a especies que están amenazadas a nivel global. Y que en otros casos, y en algunos, estas dos situaciones se cruzan y coinciden, está afectando a grandes números de ejemplares, de individuos, más de 10.000 ejemplares, por ejemplo. Entonces, en este panorama global, algunos lugares que destacan y que cuando uno empieza a revisar publicaciones o experiencias de manejo en estos temas, empiezan a aparecer recurrentemente, son Hawái, bueno, está la costa pacífica aquí con Perú, Chile, está el mar Báltico, Malta, está las Islas Reunión, está Santa Elena y aquí
cerca de Australia o en el borde de Australia está Phillip Island y bueno, por nombrar algunas. Y nada, solo un antecedente más para contextualizar de lo que vamos a hablar, es que cuando se estudian las especies de petreles y de fardelas y se analiza cuáles son las amenazas que están afectando a estas especies, aparece en un primer lugar súper marcado las especies introducidas, como afectando a mayor cantidad de especies, y luego aparece la contaminación lumínica. Y esto es un fenómeno bastante reciente o que se ha acentuado y que ha adquirido este nivel de relevancia en los últimos años. Vamos a ver. Bueno, y este entendimiento de la situación a nivel global nos llevó a preguntarnos qué estaba pasando en Chile. Y como nos tocaba ver muy de cerca la situación de las golondrinas de mar en el norte de Chile, y teníamos esa perspectiva, quisimos preguntar o consultar con demás investigadores del país, bueno, qué estaban observando ellos, ellas, en relación a este tema en el resto del país. Y se configuró un escenario bien interesante que dio como resultado este trabajo que publicamos este año y que es súper relevante o que yo rescato mucho el proceso sobre todo, porque reúne a 25 autores de 12 o 13 distintas entidades. Entonces es una forma de trabajo en colaboración y nada, creo que eso es súper positivo y rescatable. Y bueno, esto fue el escenario que se configuró. Nos dimos cuenta que en Chile no eran solo las golondrinas de mar las que estaban siendo afectadas por las luces, sino que eran 17 especies, de las cuales 6 era, este reporte era inédito. Hace solo 3 años atrás se había hecho una revisión y bueno, algunos años luego nos damos cuenta que para esta zona, para este territorio, había varias especies más que estaban siendo afectadas. Y se agrupan en estas 4 familias y en general, si uno separa el número 1, el pollito de mar, todas las otras corresponden a lo que se entiende por petreles y fardelas. Entonces, en su mayoría está afectando a petreles y fardelas, que nidifican en cavidades. Y por ahí parece que va la cosa, y esto cuadra bien con lo que se ha visto en el resto del mundo. En el fondo, petreles y fardelas que nidifican en cavidades son más susceptibles a los efectos de la contaminación lumínica. Y bueno, varias de estas especies tienen categorías de conservación que reflejan amenaza. Las categorías que aparecen aquí entre paréntesis son las vigentes para Chile, salvo en estos 2 casos que tienen un asterisco, porque estas 2 especies tienen unas categorías vigentes, sin embargo, están siendo reclasificadas en el 16º proceso de clasificación de especies y van a adquirir, se ha culminado ese proceso, no está oficializado, pero ha culminado, y van a adquirir estas categorías que aparecen aquí. Entonces, las pongo porque, bueno, esto va a ser oficial dentro de poquito. ¿Y qué tenemos? Tenemos que hay atracción de aves marinas desde el extremo norte hasta la Mocha, que aparece por aquí, incluyendo las islas del archipiélago de Juan Fernández, siguiendo el borde costero, pero también metiéndose hacia la cordillera en las regiones del centro.
Y el mapa lamentablemente está cortado aquí, pero al sur de la Mocha también hay algunos puntos de caída. Entonces, lo que tenemos es básicamente un escenario donde a lo largo del país, donde confluyen reproducción de estos petreles y fardelas que nidifican en cavidades y fuentes de iluminación importantes, tenemos conflicto. Ese es un poco el escenario. Y a la hora de relevar algunos territorios o situaciones, bueno, aparecen estas, porque en estos casos confluye el hecho de que caen varios ejemplares, como sucede aquí en el norte de Chile, en el circulito o la elipse de más arriba, y estos ejemplares que caen están en categorías de amenaza. Me olvidé mencionar eso, pero el tamaño de los circulitos se relaciona con el número de ejemplares que cae cada año y su color con el grado de amenaza de las especies que caen. Una idea fuertemente inspirada en el trabajo de Rodríguez que mostraba anteriormente. Entonces, aparecen estos casos que se destacan por sobre los otros. Y son básicamente tres, y me voy a referir a ellos brevemente a continuación. Está el caso de las golondrinas de mar en el norte, en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá principalmente, o con mayor severidad, porque en realidad eso se extiende hasta el norte de Atacama. Está luego la situación del yunco de Humboldt en la costa de Atacama y Coquimbo, que es el circulito del medio. Y luego está la situación de fardela blanca y otro ensamble de aves en las islas Mocha, Robinson Crusoe, Selkirk. Por ahí más o menos va la cosa. Entonces, fardela blanca. La fardela blanca es una especie que solo nidifica en Chile y nidifica en estas islas. Y, bueno, está amenazada a nivel global y a nivel nacional. Y tiene un conjunto de amenazas que operan sobre ella. Producto de estas amenazas, se está trabajando, bueno, la ONG Oikonos viene trabajando hace varios años en acciones para su conservación, pero más recientemente se está trabajando de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente en un plan de recuperación, conservación y gestión de esta especie, un plan RECOGE, que es en el fondo el instrumento que tiene el Estado para ordenar la conservación de especies en Chile. Bueno, esta especie, nosotros aprendimos que cae principalmente en Robinson Crusoe y en la Mocha, en números que alcanzan algunas decenas cada temporada. Tenemos registros en la Mocha, registros máximos de 80 ejemplares en una temporada, y está más cerca de los 40 en Robinson. Y estas caídas, y lo vamos a ver luego, pero ocurren en un periodo específico del año, que es cuando los volantones, las crías de la temporada, salen de los nidos. Bueno, esta situación cambió o se acentuó considerablemente hace poquitos meses, y eso guarda relación con la entrada en operación de nuevas luminarias en Robinson. Y entonces esta situación que ocurría y que tenía una magnitud de algunas decenas, alcanzó casi 200 fardelas blancas afectadas en la temporada reproductiva, en la temporada de volantones pasada, asociado a la entrada en operación de un nuevo sector de luminarias.
Bueno, eso es lo que está pasando ahí. Es noticia en desarrollo lo que venga como respuesta. Pero eso es lo que pasa con fardela blanca en estos territorios. Después está el caso del junco de Humboldt, genialmente ilustrado por Loncho. Bueno, esta es una información que ha levantado principalmente el equipo de la ONG Pantalasa, y está bien centrada en lo que es Punta Choro. Y aquí, nuevamente, caen yuncos durante un periodo específico del año que se relaciona con la salida de los volantones y tiene una magnitud de algunas decenas, casi 100 ejemplares por temporada, al menos en las últimas temporadas. Entonces, esta es una especie que está nuevamente amenazada a nivel global y nacional. Y algo interesante es que el junco de Humboldt se clasificó hace poquito, se reclasificó hace poquito en Chile, en el contexto de los procesos del reglamento de clasificación de especies. Y adquirió la categoría en peligro. Sin embargo, la amenaza de la contaminación lumínica no aparece, no se reconoce en este proceso de clasificación. Entonces, y aún así adquirió una categoría de máxima preocupación. Entonces, perfectamente puede ser que esta amenaza, sumado a lo que ya se reconoció, acentúe el problema de conservación que tiene el junco de Humboldt. Algo notable, bueno, en el mal sentido, pero algo a considerar, es que este problema ocurre en un territorio que es regulado actualmente en cuanto a la emisión de luces, porque coincide con el territorio en el que están los observatorios astronómicos. Entonces hay una norma de emisión que indica qué tipos de luminarias y qué características tienen que tener, que opera entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo, que es donde ocurre el problema con Yunco. Y pese a que esta normativa está vigente en estos territorios, los yuncos caen. Entonces eso nos va dando luces también de que hay algunas medidas que tenemos que adoptar que no necesariamente pasan por sencillamente extender la normativa que tenemos actual a todo el territorio. Y finalmente, como referido a estos casos de estudio o a estos casos que menciono un poquito más detalladamente, están las golondrinas de mar que caen en Arica y Parinacota y Tarapacá. Y claro, aquí en las imágenes aparece la golondrina de mar negra. Efectivamente, esta es la especie que cae en mayores cantidades en el norte de Chile y posiblemente se encuentra en el primer o peleando el primer lugar del triste ranking de las aves más afectadas por contaminación lumínica en el mundo. En realidad, lo que pasa con las golondrinas de mar y la negra en particular en el norte es catastrófico. En Iquique, por ejemplo, cada temporada la ONG Golondrina de Mar, que realiza un trabajo súper relevante de sensibilización, de rescate y de liberación de ejemplares, rescata algunos miles de ejemplares en la ciudad. Pero al sur de la ciudad, en el sector de Salar Grande y de Patillos, Patache, otros tantos miles de ejemplares caen por acción de luces. Y en Arica, donde desde hace un par de años iniciamos, desde la ROC y junto a la Municipalidad de Arica, un plan de rescate y liberación,
la temporada pasada rescatamos más de 3.000 ejemplares. Entonces empezamos a sumar estas distintas fuentes de información y entendemos que algunas decenas de miles de golondrinas de mar están muriendo, cayendo y muy posiblemente muriendo año tras año en el norte de Chile. Y eso le otorga el récord de ser una de las especies más afectadas por contaminación lumínica en el mundo. Claro, yo me refiero a la golondrina de mar negra principalmente, pero esto mismo pasa con otras especies. Pasa con la golondrina de mar de collar, que va a aparecer un poquito más adelante, con la golondrina de mar chica y la golondrina de mar peruana, a lo menos en este sector. También caen yuncos y algunas otras especies, pero bueno, el fuerte de la caída en estos territorios tiene que ver con estas golondrinas que se reproducen en esta zona. Y bueno, después de mencionar un poquito estos casos de estudio, quiero compartir como algunos patrones que hemos aprendido o que están presentes en la caída de aves marinas por luces. Como les adelantaba, una cosa que se repite en los distintos territorios, en las distintas especies, es que las aves que caen son principalmente juveniles. Y eso tiene una implicancia súper grande, súper importante para el manejo que uno puede hacer, porque las aves marinas tienen fenologías reproductivas, cronologías. Entonces, si bien existe cierta variación entre temporadas, tienen un periodo reproductivo que es relativamente predecible. Entonces, sucede que la fecha de salida de los juveniles y entonces la fecha, el periodo del año en el que se manifiesta este impacto en cada uno de los territorios es acotado y es relativamente predecible. Y como decía, esto es una oportunidad para el manejo, porque por ejemplo podemos acotar las medidas que vayamos a adoptar para reducir este impacto a ese periodo del año. Y en el grafiquito, en la gráfica de abajo, se trata de explicar un poquito, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los juveniles? La verdad es que es algo que no está súper claro en la escena internacional, pero una propuesta bien reciente sugiere que tiene que ver con que el sentido del olfato se desarrolla y se completa, alcanza un nivel de madurez tal que permite a los juveniles salir de sus nidos y empezar a seguir pistas olfativas, en el fondo, que es el estímulo que los hace ir desde sus sitios de nidificación en el desierto, en farellones o en islas, hacia el mar, antes que su sentido de la visión esté bien desarrollado. Entonces, parece ser que eso explica que los volantones salgan de los nidos y sean particularmente sensibles a la acción de luces. Y como decía antes, estos son datos de Chile, particularmente de la región de Tarapacá, de casi de 10 años, y muestran que, por ejemplo, para la golondrina de mar negra, las caídas se concentran en un periodo del año, que para Tarapacá ocurre entre marzo y junio, con un marcado pic en abril. Algo interesante es que este tipo de consideraciones hay que tomarlas de distinta manera para cada territorio. Por ejemplo, la golondrina de mar negra, que es esta misma especie de la que estoy hablando ahora, que está ilustrada aquí con azul, en Tarapacá es así como se muestra en el gráfico, pero en Arica y sur de Perú, el pic de caída ocurre en diciembre. Entonces, se mantiene este titular que dice que la caída es predecible y que es consistente de año en año, pero siempre hay que tener presente considerar la fecha que corresponde para el territorio en el cual se quiere adoptar medidas.
Y esta es una oceanodroma o Hydrobates tetis, una golondrina de mar peruana. Y es notable como su cuerpo está cubierto casi completamente de plumón. Entonces, eso es una representación gráfica de que son los juveniles, los volantones, los que están cayendo. Y así se ven. En varias especies es súper claro que son ejemplares que nacieron hace poquitas semanas. Entonces, aprendimos, o se puede sacar el limpio, que son los volantones los que caen y que eso lo acota en el año, calendario. Y otra cosa que se puede sacar en limpio es que la caída guarda relación con algunos factores propios de la iluminación, que son principalmente el tipo de luminaria, es decir, lo vamos a ver más adelante, pero hay luces que generan mayor efecto de atracción, la orientación de estas luminarias, y claro, dejo por aquí esta foto que es de Lima, donde hay unos focos que alumbran hacia el mar. Y en Chile hemos observado también que este tipo de focos, este tipo de iluminación dirigida hacia el mar, es la más problemática y tiene unos efectos de atracción terribles. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Iquique, donde tenemos, bueno, un gran problema de sobreiluminación, y es que básicamente se omitió por completo la dimensión o los efectos de la iluminación sobre el medio ambiente y particularmente la biodiversidad, pero además tenemos luces pésimamente dirigidas. Y hasta el día de hoy, cuando venimos hablando de este tema hace ya, particularmente en Iquique, hace 4 o 5 años fácilmente y a un nivel constante y qué sé yo, importante, las luces siguen ahí y siguen apuntando hacia el mar y ocasionando gran parte de la caída que ocurre en la ciudad. Y así como la caída guarda relación con el tipo de luminarias, con su orientación, también, por supuesto, juega un rol la intensidad de la iluminación y un poco cómo, cuál es su uso en el sentido de si está prendida de corrido o si tiene intervalos en los que se apague, etc. En el fondo hay todo un conjunto de decisiones o de causas de caída que tienen que ver con las características de las luces y su funcionamiento. Y un caso práctico de esto es lo que muestro en el mapita a la derecha. Esta es la ciudad de Arica, y estos son los datos de rescate. Yo les comentaba antes que estamos llevando un plan de rescate junto a la Municipalidad de Arica. Y entonces, a partir de este plan de rescate, hemos podido rastrear dónde caen los ejemplares en la ciudad de Arica. Este mapita representa gráficamente más de 1000 ejemplares. Cayeron más de 3000, pero bueno, hay localidad, hay origen conocido para algo más que 1000. Y podemos ver entonces que lo que está escrito como en la teoría y en palabras aquí al lado, tipo de luminaria, orientación y tal, tiene una representación práctica, porque existen cúmulos de caída de golondrinas de mar, que en el caso de Arica corresponden al casco viejo, al sector del Mall Plaza, al estadio Carlos Dittborn, a las rotondas que están saliendo hacia Zapa, Estadio Canadela, por nombrar algunos. Entonces, nuevamente, esto es un insumo súper valioso para lo que vendrá luego, que es, bueno, ¿qué hacemos con este problema? Parte de, o algo importante tener claro antes de responder esa pregunta, ¿qué hacemos? Es partir sobre buena información. Y posiblemente estos son los sectores donde toca intervenir
ver qué tipos de luminarias se están usando, cuál es su orientación y analizar en qué medida esto se puede mejorar. Bien, y a continuación voy a salirme un poquito de este fenómeno del que estábamos hablando y contar como, bueno, qué está pasando, cómo estamos respondiendo desde los distintos estamentos de la sociedad a este problema. Y también, a continuación de eso, sugerir hacia dónde, cuáles debieran ser nuestros próximos pasos para hacernos cargo de este problema. Entonces, la primera cosa es decir que este era un tema que hace un par de años no era tema. Entonces, caían golondrinas de mar. Me acuerdo muy, muy claramente que hay informes de agencias estatales que dicen, sí, del año 2010, que hablan de algunas miles de golondrinas de mar caídas y no pasaba nada. Estaba en el informe, se reportaba, todos tranquilos, pero no pasaba nada realmente. Y en los últimos 4, tal vez 5 años, esa situación ha cambiado y se ha roto esa inercia y están pasando cosas. Voy a tratar de dar cuenta un poco de esas cosas que están pasando. Por ejemplo, hace algunos meses, desde el Ministerio de Medio Ambiente, se celebraba, se conmemoraba el Día Internacional de la Luz. Y por primera vez se incorporan menciones explícitas a que la iluminación inapropiada tiene efectos sobre la biodiversidad. Y particularmente se usa en la gráfica el caso de las golondrinas de mar. Sin duda eso es un paso adelante porque bueno, estamos reconociendo desde agencias estatales este problema, estamos contribuyendo a visibilizarlo y sin duda que es un aporte. Y así como sucede eso, también se promueven acciones o principios que busquen reducir el efecto de la contaminación lumínica, lo que también es súper bueno. Por otra parte, y en un nivel más operativo, más práctico, hace ya casi 1 año y medio se dio inicio a la revisión de la norma que regula la contaminación lumínica. Es una norma de emisión primaria. Entonces, estaba este decreto, el Decreto Supremo 43 del año 2012, que regula está este decreto que regula la contaminación lumínica, pero lo hace exclusivamente desde el punto de vista de proteger la calidad de los cielos astronómicos de Chile. Entonces, hace 1 año y medio se inicia este proceso y es posible, y bueno, estimamos que así debe ser, que en esta revisión de la norma se incluyan como objetos de protección no solo los nodos astronómicos, sino también los elementos sensibles de la biodiversidad. Sería muy bueno que eso sucediera. Y en esta revisión también es una oportunidad para incorporar nuevos territorios, porque como la norma estaba restringida a los observatorios, como que ese era su objeto de protección, estaba restringida territorialmente también a estas regiones, particularmente a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Pero como vimos anteriormente, la caída ocurre en varias otras regiones, en varios otros territorios. Particularmente importante lo que pasa en las regiones del extremo norte, Arica y Parinacota y Tarapacá, pero también lo que pasa en las islas que administrativamente corresponden a Valparaíso, lo que pasa en sitios de reproducción importantes en el sur, lo que pasa en La Mocha. Entonces se hace muy evidente que esta versión actualizada de esta norma debe ampliar su alcance territorial. Y un tercer elemento clave de
que debe estar presente en la actualización de la norma de emisión es que deben incorporarse las luces LED, de manera que sean reguladas por esta norma. Y esto es un poquito técnico y quizás demasiado específico, pero en la práctica, la norma que tenemos vigente hasta ahora no regula las luces LED, las deja fuera. Y es fundamental que estas se incorporen en esta versión actualizada de la norma, porque bueno, por una parte se han masificado, es decir, todos los recambios de luces que se están haciendo en las ciudades están siendo con luces LED, y por otro lado, estas luces LED son las que ocasionan la mayor parte de las caídas, entonces es de toda lógica incorporarlas en esta norma actualizada. Otra cosa que está pasando en relación a este tema es que les hablaba antes de los planes RECOGE, planes de recuperación, conservación y gestión de especies. Bueno, hay dos planes RECOGE que están en distintas etapas de desarrollo. Uno de ellos es el de Fardela Blanca, que ya está en sus etapas finales, y otro es el de las golondrinas de mar del norte de Chile, que está en proceso de elaboración y debería estar finalizado o terminado en una primera versión hacia final del año. Bueno, en estos dos planes, el tema de impacto por luces se ha relevado, se ha identificado como una amenaza relevante y por lo tanto se están considerando acciones que tienen que ver con reducir los efectos de esa amenaza. Algunas de ellas tienen que ver con actualizar la norma, cosa que ya está sucediendo, pero otras son de carácter más local, a los territorios que están siendo, a los territorios en los que se afectan estas especies. Nada, solo de momento esto está en el papel. Va a ser muy interesante ver cómo esto se va volcando al territorio, porque efectivamente tenemos un problema de conservación importante aquí. ¿Y qué más está pasando en torno a este tema, en torno a este impacto? Bueno, en la escena internacional están apareciendo lineamientos o guías que se hacen cargo y orientan la toma de decisión en estas materias. Y estas dos que muestro son súper nuevas, son las dos de este año, 2020. Enero, la de Australia, que está a la izquierda, y no recuerdo el mes, pero un mes atrás, máximo dos, la que viene de Malta. Y esto en el fondo nos hace ver que en Chile no tenemos un instrumento de este tipo que oriente la toma de decisión y que en el fondo a un desarrollador de proyecto, a un municipio o a un, qué sé yo, encargado de mina o proyecto que considere iluminación, le indique claramente cómo debe iluminar de manera de disminuir sus efectos sobre aves marinas y biodiversidad. Resulta fundamental avanzar en esto también. Y bueno, ¿qué debería tener? Estos de hecho son recortes de las guías que les mostraba anteriormente. ¿Qué debería tener un documento con lineamientos? Primero debería presentar cuáles son los principios para iluminar. Y es que básicamente en el último tiempo la iluminación se empezó a realizar a destajo. Entonces es muy importante restituir los principios que hay que tener presentes a la hora de diseñar proyectos que consideren iluminación. Y puede ser un poco básico y un poco obvio que la iluminación debe ser útil, pero no es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Entonces, cuando un proyecto va a instalar iluminación, en el fondo debe instalar la mínima que le permita cumplir con los objetivos, con la necesidad de iluminación que tiene. Entonces, a eso se refiere con que debe ser útil. Debe ser dirigida. Y vuelvo al caso de Lima o de la costanera de Iquique, donde las luces, más del 60 u 80% de la luz que se está emitiendo se está dispersando y perdiendo.
Las indicaciones tienen que ver con que la iluminación esté restringida a los espacios que requieren ser iluminados y que en ese sentido esté toda dirigida hacia abajo. Y para eso una medida práctica son estas capuchas o protecciones laterales que las luminarias pueden tener. Mantengamos los niveles de iluminación tan bajos como sea posible. Es autoexplicativo, pero nuevamente no es lo que venimos haciendo. Cuarto principio, exploremos las alternativas de manejo que otorgan las nuevas luminarias, y a eso se refiere con controlada. Y es que las luces LED, por ejemplo, pueden ser reguladas en su intensidad o en si se prenden o se apagan de manera remota y de manera agrupada, o sea, por sectores, desde la comodidad del celular o desde la oficina. Entonces, hay una oportunidad tremenda ahí para realizar manejo. Es decir, que si en Iquique sabemos que tenemos un problema grave de caídas en ciertos sectores, en ciertas épocas del año, bueno, tenemos a la mano una alternativa para, en esos sectores y en esas épocas del año, reducir intensidad en ciertos horarios, etcétera, etcétera. Está la alternativa ahí, toca utilizarla. Y el quinto principio tiene que ver con el color, y es que en general la evidencia muestra que las luces más blancas, que son aquellas que contienen, bueno, es un poco confuso esto, pero en general las luces más blancas generan mayor atracción de aves marinas. Y en cambio las luces más amarillas o más cálidas generan menor atracción. Eso a nivel general. Y un poco lo mismo se muestra, o algo bien coincidente, se muestra en la gráfica de abajo. Y son recomendaciones que dice, bueno, parta con un entorno naturalmente oscuro, ilumine de acuerdo a lo que necesite, use las alternativas de manejo, restrinja la iluminación a cierto territorio, evite, esto quizá no está mencionado en lo anterior, evite superficies que reflecten excesivamente la iluminación y aquí hago una precisión, si bien antes se habla de color, lo que parece ser más preciso es evitar las luces que tengan un fuerte componente espectral azul. En el fondo, pareciera que no tiene que ver tanto con el color, sino que tiene que ver con que las luces que generan mayor efecto de atracción son aquellas que emiten un porcentaje importante de sus emisiones, valga la redundancia, en la parte izquierda de este gráfico. Entonces, por eso esta luminaria sería inapropiada y uno debiera favorecer luminarias de otro tipo. Como eso puede ser algo difícil de comprender, a continuación, en la lámina siguiente, hay algunas definiciones más claras y operativas al respecto. Y entonces, ¿cómo se materializa lo anterior, estos principios? Básicamente de la siguiente manera. Cuando tenemos un territorio que sabemos que es afectado por contaminación lumínica en relación a la caída de aves marinas, lo que toca es primero describir cuál es el proyecto de iluminación que se va a llevar a cabo, cuál es la necesidad, es una mina, qué lugares necesitan ser iluminados, es una costanera que requiere de usos otros. Ok, luego toca describir cuál es la fauna, cuáles son las especies, cuál es su fenología, porque ahí vamos a ver, bueno, cuál es el periodo crítico. Toca, por ejemplo, entender si son especies amenazadas o no, porque entonces va a tener un carácter mucho más relevante. Y cruzando estas dos fuentes de información inicial, uno puede evaluar el riesgo. Chuta, voy a poner una mina en el Salar Grande, donde está una de las colonias principales de nidificación de golondrina de mar negra. Es posible que esto tenga un efecto de atracción
y caída de ejemplares de una especie amenazada. Tenemos un problema. Y el paso siguiente, entonces, sería, bueno, dado que tenemos un problema, hay que ajustar la iluminación. Toca hacer un plan de manejo de iluminación. Y ahí, entonces, entran en escena todos los principios que se mencionaban en la lámina anterior y las recomendaciones prácticas que vienen en la lámina siguiente. Y es que en el fondo toca adecuar el plan de iluminación de manera de disminuir este efecto sobre la fauna. Y por último, después de adoptar estas medidas o estos ajustes en la iluminación, el paso 5 es monitorear que efectivamente lo que se materializó haya sido de la manera en la que se pensó. Entonces, nada, si estimamos que íbamos a apagar las luces en tal periodo del año y que eso iba a implicar una reducción del número de ejemplares caídos, bueno, toca ver si eso efectivamente sucedió y entonces el círculo vuelve a iniciar y se ajusta nuevamente el proyecto de iluminación en un proceso infinito y continuo de manejo adaptativo. Y tratando de aterrizar un poco estos principios, estos son recortes de la guía de Australia, que muestran, por ejemplo, que en lo referido a aves marinas, hay un conjunto de luces, de luminarias, que generan menos efectos. Por ejemplo, están ahí las luces de vapor de sodio, de baja y alta presión, pero también las luces LED con filtros en el espectro de las emisiones azules. Y esas serían las luces apropiadas en general. Esto no implica que se puede o se debe iluminar a destajo con este tipo de luminarias. Es solo un paso más para aterrizar, digamos, la iluminación de proyectos, pero la lógica jerárquica siempre es la de partir, bueno, iluminar lo menos posible, restringir las áreas, etcétera, etcétera, lo que se decía antes. Y entonces aparecen unas luces que sí son particularmente problemáticas para las aves marinas, y ahí está las luces LED blancas, los halógenos, por mencionar dos tipos que tienen un impacto importante aquí en Chile. Y reflejando un poco lo mismo de este cuadrito y de algo que se mencionaba en la lámina anterior, tenemos distintas luminarias y distintas temperaturas de color, que es lo que se muestra aquí en grados Kelvin, pero estas temperaturas de color además tienen un comportamiento distinto en cuanto a la longitud de onda en la que emiten sus emisiones. Entonces, si bien la temperatura de color guarda una buena relación y uno como titular puede decir, ok, las luces blancas generan más efecto que las luces amarillas, en realidad a la hora de ir al detalle y avanzar en el diseño de proyectos de iluminación, lo que toca es fijarse en el extremo izquierdo de este gráfico y en el fondo seleccionar luces que tengan un bajo componente espectral de azul, como en este caso serían una luz, la que está aquí en verde y la que está aquí en rojito. Tenemos este problema, tenemos luces, aves que caen y tenemos que apuntar hacia disminuir el número de ejemplares que caen. Pero es probable que sigan cayendo ejemplares. Y entonces entra en escena el rescate. El rescate de golondrinas de mar, y me refiero particularmente a esto ahora, tiene bastantes años de experiencia en Chile, desde el CREA, el Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental de la Universidad de Antofagasta, tienen varios años de experiencia,
Y la ONG Golondrinas de Mar de Iquique está realizando, como mencionaba antes, un trabajo súper intenso en los últimos 5 años. Entonces, y también en Arica, en los últimos 2 o 3 años se están realizando acciones importantes de rescate. Entonces hay cierta experiencia y cierto empuje en avanzar en estos temas en Chile, lo que está muy bien. Sin embargo, tenemos un problema, y es que básicamente, como estamos haciendo el rescate hoy en día, no nos entrega ninguna certeza de que está contribuyendo a disminuir la mortalidad. Como se muestra aquí en este nuevo extracto del trabajo de Rodríguez y colaboradores del 2017, básicamente tenemos los volantones. En un primer nivel tenemos los volantones de la temporada, y algunos, claro, salen de los nidos y alcanzan el océano satisfactoriamente, y otros caen. Bueno, de los que caen hay un conjunto que nadie se entera, caen y mueren. Y otro conjunto, otro subconjunto que es reportado, encontrado. Bueno, de los encontrados, un componente muere y un componente, una porción, es liberado vivo. Y de esos liberados vivos, básicamente tenemos desconocimiento acerca de qué pasa con ellos. O sea, los estamos liberando, pero no sabemos realmente si están cayendo nuevamente en luces, si están sobreviviendo. Entonces, nada, quiero decir que es muy importante continuar con las labores de rescate, pero también es muy importante fortalecerlas, particularmente en cuanto a evaluar qué está pasando con las aves que estamos liberando, para que en el fondo estas acciones que son tan demandantes, y hay tanto esfuerzo puesto ahí, se traduzcan en un efecto positivo para la conservación de las especies. Bien, y reflejo de lo anterior, y aunque ocurre con una especie que no tenemos en Chile, pero que pertenece a este mismo grupo de los petreles y fardelas, es un trabajo que apareció hace poquitos días, con la Newell's Shearwater, la fardela de Newell. Y es que se evaluó qué pasaba con las aves que caían por acción de luces. Se les puso tags satelitales a estos individuos, que son más grandes que las golondrinas de mar y que por lo tanto soportan este tipo de dispositivos, y se evaluó qué pasaba luego de la liberación. Y aparecieron cosas muy interesantes y que posiblemente reflejan lo que nos está pasando en Chile también. Básicamente se observó que los ejemplares que se van directo desde los nidos hacia el océano y que no caen por luces, transmiten más, o sea, transmiten más días, lo que sería como un indicador de tienen mayor sobrevida que aquellos que caen por luces. De entre los que caen por luces, aquellos que son liberados rápido tienen mayor sobrevida que aquellos que requieren algún proceso o algunos días de recuperación, rehabilitación previo a la liberación. Entonces, esto en el fondo nos está haciendo evidente que a lo menos existe un componente o una parte de las aves que estamos rescatando y liberando que no lo logra, sobrevivir. Entonces eso es importante para replantearnos y para evaluar, bueno, cómo mejoramos, cómo hacemos que el rescate de los ejemplares que posiblemente en los próximos años van a seguir cayendo, cómo hacemos lo mejor dada esa situación. Y este mismo trabajo nos entrega, así como nos plantea y nos hace evidente este problema, también nos entrega un poquito unas soluciones o una visión algo esperanzadora, porque
también observaron que algunos de los ejemplares que caían y que eran liberados pronto tenía una sobrevida alta, o sea, lograba sobrevivir y, no sé, insertarse satisfactoriamente en su hábitat marino. Pero claro, están los dos extremos, ¿no? Está la evidencia de que algunos no lo logran, la evidencia de que algunos lo logran, pero lo que está entre medio, que es básicamente donde se juega todo el éxito de esta medida del rescate, es incierto. Entonces, tenemos que entender mejor lo que está ahí al medio. Y para ir terminando, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Tenemos una situación que está ocurriendo en Chile, territorios afectados, especies amenazadas que están cayendo, acciones que están sucediendo a distintos niveles. ¿Qué queda por delante? Desde nuestro punto de vista, los siguientes 5 puntos son los que quedan, los que quedan por delante con mayor relevancia. En primer lugar, controlar los puntos críticos de caídas. Iquique. En Iquique caen miles de golondrinas de mar. El municipio local está al tanto desde hace a lo menos algunos años, 3 o 5 años, y no está abordando el problema a la altura de... no está buscando soluciones a la altura del problema que tenemos. Es lógico que es complejo, ¿no? Para un municipio local, para una comuna que apuesta a hacer un foco de turismo, es lógico que este es un desafío, pero en el fondo, y que nadie tiene las respuestas, pero lo que toca es abordar este problema con altura de mira y hacerlo ya. No podemos seguir esperando otros 5 años, porque están cayendo, o sea, se está jugando la conservación de una especie en peligro en Iquique. Entonces no podemos seguir mirando para el lado por 5 años más. Y esto mismo sucede en Salar Grande, Patillos, Patache, algo parecido ocurre en Arica, por nombrar algunos lugares críticos de caída. En segundo lugar, es importante promover una normativa que sea eficaz para reducir este impacto, y me refiero particularmente a la revisión de la norma de contaminación lumínica que está ocurriendo ahora. Lleva 1 año y medio en proceso y, bueno, entiendo que tocará seguir esperando, pero ya, la normativa que salga de ahí debe ser eficaz para reducir este problema y también debe ser oportuna, es decir, no podemos esperar 5 años a que el proceso de revisión de la norma concluya, porque una vez que concluye, además vienen tiempos del orden de 5 años para su implementación. Entonces, bueno, se nos están cayendo especies en peligro de extinción hoy. Toca actuar de manera eficaz y oportuna. En tercer lugar, es importante que existan herramientas o instrumentos para que promovamos una iluminación amigable con la biodiversidad y particularmente con las aves marinas. Y en ese sentido, quisiera restituir o como recalcar la importancia de desarrollar proyectos de iluminación. En los lugares donde sabemos que ocurren estos problemas, no es llegar a iluminar. Entonces, hay que volver a alguno de los diagramas que ponía atrás y, bueno, comprender cuál es mi necesidad de iluminación, qué especies y cuándo se afectan, y hacer ese cruce de manera de desarrollar un proyecto de iluminación que incluya en su diseño la mitigación, la reducción de sus efectos sobre las aves marinas y la biodiversidad. Tenemos que avanzar también en cuanto al rescate y liberación, y principalmente en lo que mencionaba en la diapo anterior. Y por último, pero no menor, no menos importante, es que toca construir un conocimiento, una base de conocimiento sólido, y eso
no lo va a hacer un grupo aislado, tenemos que hacerlo en equipo. Entonces, tenemos que aprender y experimentar y compartir lo que salga de esos procesos de experimentación, porque no están las respuestas. Entonces, es fundamental claro, se realicen acciones, se cambien luminarias, se pruebe redirigiéndolas, se pruebe bajando su intensidad en los periodos críticos y que eso, lo que se aprenda de esos procesos, sea compartido y sea de esa manera replicable para casos semejantes en el país y, ¿por qué no, en el mundo? En el fondo, algo que sale de cuando uno se mete en este tema es que los patrones, los factores que influyen en la ocurrencia de la caída de golondrinas de mar, de aves marinas, por contaminación lumínica en Chile y en el mundo son los mismos. Tipos de luminarias, volantones, cercanía a sitios de reproducción, etc. Entonces, cualquier aporte, cualquier aprendizaje que se haga en el manejo de estos temas va a ser súper importante. También así los fracasos, es decir, esto se probó y no funcionó, también es súper relevante. Ojalá podamos avanzar en eso en los próximos años. Y bien, para terminar, algunos links con información que puede ser de interés. Ahora, no sé si los van a poder cliquear, posiblemente no, y va a estar difícil tipearlos, pero bueno, por ahí se los puedo enviar, no sé. Pero básicamente algunas páginas que puede ser interesante consultar para profundizar en estos temas. La primera del proyecto Golondrinas del Desierto que llevamos desde la ROC. La segunda, una página que reúne distintas publicaciones sobre esta materia y donde está asociado, o más bien es impulsada por Airam Rodríguez, un biólogo que es referente y que ha trabajado y publicado bastante en estas materias, así que es ampliamente recomendada. La tercera, que muestra los resultados de una sesión particularmente dedicada a los temas de contaminación lumínica en aves marinas que hubo hace algunos meses en la Conferencia Mundial de Aves Marinas por Twitter. Puede parecer un poco raro, pero la verdad es que hay súper buena información en esa sesión. Por último, a continuación están los dos links a las guías que compartí anteriormente, la de Australia y la de Malta. Y finalmente, una herramienta que permite, esta Fluxometer, que permite predecir cómo se comporta un tipo de luminaria en cuanto a su capacidad de atraer o no atraer a aves marinas. Entonces puede ser bien útil para tomadores de decisiones. Y para terminar, ahora sí, el expediente de revisión de la norma de contaminación lumínica, que se puede seguir en línea y que creo que es interesante que todos quienes estamos interesados en estos temas vayamos consultando periódicamente, porque nada, la situación actual es que este proceso se inició, como decía, hace 1 año y medio. No hay ningún avance de contenido relevante, ha sido sociabilizado. Entonces, creo que es importante que estemos bien pendientes de ese proceso. Ya, creo que estuvo bien en el tiempo. Si me extendí mucho, ofrezco mis disculpas. Nada, quedo a disposición para que conversemos, responder preguntas o lo que estimes conveniente, Belén. Súper, sí. Bueno, primero agradecerte, me encantó la presentación. Encontré que estuvo muy bonita, muy clara, muy concisa. Sí, quería conversar un poquito ahora. No sé si puedes dejar de compartir tu pantalla para que... Claro. Sí.
Bueno, creo que puedo. Vamos a ver. Dejar de compartir. Los links ahí después podríamos dejarlos anotaditos en el chat. ¿Me los mandas por último? Claro, Ahí, claro, te los mando. tranquila. Ahí dejamos de compartir, ¿no? Sí, ahí sí. Súper. Ahí estamos bien. A ver. Ahí nos vemos los dos. Sí, bueno, también quiero hacer como remarcar también el último punto que tocaste de los desafíos, que me encantó sobre aprender y compartir lo aprendido, que de repente siento que pasa que, no sé, hay mucho acaparamiento de la información científica y eso también va un poco con lo que estamos intentando hacer con estos ciclos de charla de hacer difusión científica y compartirlo también a la comunidad, para que la comunidad también pueda acceder a este tipo de conocimientos y hacerse una reflexión al respecto. Pero quería preguntarte cómo primero se hicieron estos registros de las especies caídas, cómo fue ese proceso, porque me imagino que no es un investigador que va a todos los puntos buscando, ay, hay golondrinas acá caídas. ¿Cómo? Claro. Bueno, son distintos orígenes, o sea, hay datos de distintos orígenes principalmente. Y ahora me refiero particularmente al artículo. Básicamente contactamos a los distintos equipos que estaban levantando estos datos desde distintas aproximaciones. Algunos muy desde el rescate de los ejemplares, o sea, estaban cayendo golondrinas en sus calles, entonces las estaban rescatando y liberando. Pero eso, a la vez de entregarle una oportunidad a esos ejemplares rescatados, estaba generando datos importantes. Entonces, juntamos a esos distintos grupos que tenían ese tipo de información. Eso es como la norma. Después, para algunos casos particulares, por ejemplo, para golondrina de mar negra en Salar Grande, hicimos un esfuerzo, una búsqueda activa. Y lo que hicimos en ese caso fue contabilizar ejemplares caídos en un sector iluminado en días consecutivos. Entonces partimos en un tiempo cero buscando todos los restos de ejemplares que habían muerto en esas luces anteriormente y retirándolos. Entonces al día siguiente y particularmente a la madrugada siguiente, antes de que saliera el sol, o sea, al final de la noche, íbamos y buscábamos y contabilizábamos cuántos ejemplares habían caído esa noche. Por supuesto, los liberábamos y eso tomaba esa vía, pero nos daba una magnitud de cuántos estaban cayendo por superficie y día. Y eso lo realizamos en varios días consecutivos. Y así nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Salar Grande, en un pedacito iluminado con unas luces bastante tenues, la verdad, tú en 5 o 6 días podías encontrar cerca de 200 ejemplares caídos. Entonces, cuando tomabas esa información y la extrapolabas a toda la superficie iluminada que hay en Salar Grande, es súper evidente que esos 200 que tú estás encontrando en unos poquitos días en una pequeña superficie, escala a miles y decenas de miles en toda la superficie iluminada a lo largo de todo el periodo de salida de los volantones. Entonces, son estas diversas fuentes de información. Tal vez se me está escapando alguna ahora mismo, pero creo que más o menos se responde la pregunta. Recopilación al final también de otras fuentes, de otros registros. Claro. Y un poco hablando de las comunidades locales de los sectores donde más se ve el problema, no sé cómo percibes tú la respuesta de la gente, no sé, se da cuenta, no se da cuenta, si sienten una inquietud por exigir a sus municipalidades o cómo se manifiesta. Sí. Bueno, las comunidades locales la llevan absolutamente, son máximas, son muy motivadas y yo creo que son puntales de visibilizar este tema. En Arica, en Iquique y en Antofagasta, que son
pucha, son los casos que yo tengo más cerca. Así que me refiero a ellos. Las comunidades locales son las que son soporte de los rescates. Y claro, tiene harto sentido porque son quienes transitan por los espacios públicos y encuentran estas aves. Y pasa que una vez que una persona encuentra una, aprende a buscar o a fijarse en eso, entonces se convierte en una persona capaz de encontrar otra y otra y otra. Como que adquiere esa sensibilidad. Entonces, nada, son las comunidades locales fundamentales en todo este proceso. Dicho eso, creo que tenemos como desafío que esa sensibilización se traduzca en presión o en el fondo en favorecer que se adopten medidas que permitan que caigan menos golondrinas. Hay un salto ahí, ¿no? Porque hay una sensibilización con el ejemplar caído, pero de ahí a comprender o a estar favorable a que las luces de cierto sector tengan menor intensidad en parte del año, hay un salto. Y ese salto creo que todavía no lo hemos dado y está como desafío por delante para las comunidades locales. De llegar al final al origen del problema. Claro, claro, porque la evidencia nos muestra que el rescate está muy bien, pero no vamos, la conservación de estas especies no se juega únicamente en el rescate. No Se juega evitando que caigan tantas golondrinas, tantas aves marinas. Entonces, nada, es importante que las comunidades transiten desde esa sensibilización primera con los ejemplares caídos a esta otra sensibilización un poquito más fina o más técnica, no sé cómo llamarla. Voy a llegar un poco más. Y hablando de eso mismo, de evitar que las aves caigan. Nombraste distintas medidas del espectro de luz de los focos, de la orientación, pero todo eso tienen la misma influencia, por ejemplo, versus apagar las luces. Y al final, ¿qué es mejor? Bueno, es una excelente pregunta y me temo que no tiene una respuesta tan lineal. En general, la evidencia muestra que, claro, lo mejor, lo que resulta más efectivo es dejar de iluminar. Pero claro, eso tiene que conversar con otros usos, con otras necesidades. Entonces, no siempre va a ser posible. Entonces, hay un orden jerárquico, que es el que uno debería aplicar. Y por eso la importancia de que haya un lineamiento para Chile que explique muy claramente este orden jerárquico. Entonces, primero, bueno, ilumine lo menos posible o deje de iluminar si puede. Si no puede, de acuerdo, adopte medidas como elegir los mejores tipos de luces, direccionarlos bien, qué sé yo. Pero digo que no tiene un orden, no tiene una respuesta tan lineal porque ya a ese nivel de detalle toca desarrollar proyectos de iluminación, que es este esquema que yo proponía a partir de la guía australiana, como que hace que te invita a observar la situación, la necesidad, lo que pasa con las aves marinas en tu entorno y a buscar un plan de iluminación, un proyecto de iluminación que se haga cargo de estas condiciones que tú tienes en el entorno. Entonces, por eso es como más caso a caso ahí. Y que tiene que ver un poco más también con el plano regulatorio de las ciudades, como reestructurar las ciudades para que no sea necesaria también tanta iluminación. No sé, ordenarlas de otra forma, igual, que ahí es como un poco más compleja la transformación, me imagino. Sí, sí, yo creo que cuando lo llevamos a ese nivel sí, se hace difícil imaginar la solución. Yo me imagino algo más desde, o sea, a lo menos desde los puntos críticos de caída. O sea, sabemos que hay unos lugares hipersensibles. Por lo menos, como primer paso, tenemos que abordar la situación en esos lugares. Más cercano Y sí, a la reproducción. claro. La contaminación lumínica, también estuve pensando en el concepto de contaminación lumínica.
¿Eso está definido en alguna parte? ¿Existe en nuestra normativa nacional algún lado, alguna ley, no sé si en la Ley de Bases del Medio Ambiente, creo que no, que diga, contaminación lumínica es esto? Me imagino que para nada, si es que está definido en alguna parte, va a incluir el concepto de biodiversidad y impactos, pero ¿existe el término? Eh, me pillaste. Yo, sí, me imagino, no estoy tan seguro ahora, pero me imagino que está bien descrito en el Decreto Supremo 43, que es el que regula las emisiones para prevenir la contaminación lumínica en las áreas de interés astronómico. Entonces, seguro ahí está bien definido. Pero claro, como tú dices, esa definición en ningún caso considera los efectos sobre biodiversidad, y ahí tenemos un desafío importante por delante. Ahora bien, en la escena internacional, contaminación lumínica está definido, y hay un concepto que es aún más preciso, que es como contaminación lumínica ecológica, algo así. Esa sería la traducción. Y que se refiere particularmente a los efectos que la contaminación lumínica tiene sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Entonces, hay una definición amplia y hay incluso una particular para este tópico del que estamos hablando. ¿Existen referencias entonces igual de otros países? Claro. Que sería importante mirar igual. Uh-huh. Y nada, lo último, en verdad, para no extendernos más, ¿qué otras amenazas presentan este tipo de especies? Hablaste por ahí sobre las especies exóticas invasoras, muy importante. ¿Qué otras más podemos ver, aparte de la contaminación lumínica, o que se confluyen todas al final? Claro. Sí, cuando hablamos de este grupo de especies, una que destaca es la presencia de especies exóticas invasoras en colonias reproductivas. Uh-huh. Pero podemos alejar un poquito del zoom y hablar de que una gran amenaza, en el fondo, son todas las presiones que ocurren en las colonias reproductivas. Petreles y fardelas son súper fieles a sus sitios de reproducción. Entonces, las colonias se utilizan año tras año. Por lo tanto, cualquier amenaza que ocurra sobre estas colonias genera una presión sostenida en el tiempo y puede concluir acabando con el éxito reproductivo de una colonia. Uh-huh. Entonces ahí, claro, uno podría englobar ahí lo que pasa con especies exóticas invasoras, pero también lo que pasa con el uso del territorio. Hablo de golondrinas de mar nuevamente, que es el caso que tengo más a la mano, pero en el norte estamos, bueno, hemos descubierto últimamente que tenemos enormes colonias de golondrinas de mar, desconocidas hasta hace poco, y que ninguna de ellas tiene algún grado de protección, pero y a la vez varias de ellas tienen importantes presiones, por ejemplo, por proyectos de inversión que ocurren sobre o adyacente a colonias reproductivas. Entonces, cuando hay una mina o un proyecto fotovoltaico o un eólico, que es el tipo de proyectos que principalmente se desarrollan en el norte de Chile por estos años, nada, ese proyecto tiene el potencial de destruir una colonia reproductiva, y no es que la colonia se va a correr un poquito más allá. Las colonias están restringidas por cavidades naturales que ofrece el sustrato, y que posiblemente se renuevan o forman y desarman, pero en otras escalas temporales. Uh-huh. Entonces hay una presión importante ahí que es otra gran amenaza para este conjunto de especies. Como que haría falta igual un par de áreas protegidas por ahí en los sitios prioritarios.
Claro, eso es una acción importante que estamos promoviendo, o sea, hay que proteger colonias. Hay por una parte proteger colonias y por otra, y como no se van a poder proteger todas las colonias, buscar usos compatibles Ujú, entre las colonias que existen y los otros usos del territorio que son requeridos. ujú. Em, Eso, y me olvidaba de mencionar lo que pasa en el mar. Y en el mar, claro, hay otro conjunto de amenazas operando. Está el tema de pesca incidental, el mismo tema contaminación lumínica tiene su versión en el mar, eh, Con los pero bueno, cosas así. con los, claro, flotas pesqueras, plataformas de extracción de petróleo o, bueno, eh, Claro. cruceros, lo que sea. Eh, pero lo que sí ocurre en el mar es que hay gran desconocimiento. O sea, si más o menos entendemos este fenómeno, sus causas y algo de su manejo en tierra, en el mar la norma es falta de información. Ujú. Entonces, nada, bueno, lo dejo mencionado porque ahí también están ocurriendo amenazas, pero sabemos mucho menos. Sí. Más recursos para investigaciones y también para buscar, bueno, sitios de reproducción que se desconoce que pueden existir en nuestro país. Mm. Claro, claro. Es casi cierto que hay eh, por ejemplo, un área de reproducción de golondrina de mar negra en Tarapacá, en Pintados, Pica, La Tirana, porque ahí caen volantones, pero no se conoce dónde está la colonia, hay que encontrarla. Bueno, y ahora sí la última que me estaba acordando cuando estabas hablando que se me ocurrió. Eh, ¿Cuál fue la golondrina de mar peruana y la golondrina de mar, las dos que van a tener categoría de conservación ahora? Ah, sí, es la peruana, Ujú. Oceanodroma tetis, y la de collar, Ah, collar. Oceanodroma hornby. Y en el fondo estas dos especies en realidad solo la collar. Tienen categorías datos deficientes actualmente, la peruana no ha sido clasificada, pero en el 16º proceso serán clasificadas como vulnerables. Como vulnerables las dos. ¿Y en Claro. eso se consideró el factor de la contaminación lumínica en esta reclasificación, nueva clasificación? Sí, sí, fue una de las amenazas destacadas o que se valoró en mayor medida en ambos ¿Y casos. y en las otras que ya están clasificadas? Sí, en la golondrina de mar negra, sí, de manera muy importante. Y yo creo que hasta ahí llega el conjunto de. Y yo creo que en Fardela Blanca también se menciona en su clasificación, pero yo creo que ahí se acaba el conjunto de amenazas, o sea, de especies en las que la amenaza se reconoce en esa instancia. De las 17 que nombraste al principio serían Claro. estas. Claro, es que hay varias que también que no están clasificadas. Claro, sí, es Ujú, verdad también. ujú. Bueno, eso por ahora. Igual si la gente tiene más preguntas, ahí pueden seguir escribiendo. Pero nada, darte las gracias por el tiempo, por la exposición. A mí me encantó, quedé feliz. Espero que a la gente también. Así que eso, eso nada. No sé si quieres decir algo más. Qué bueno, no, nada, lo mismo, muchas gracias, estos espacios son importantes y quedo a disposición para responder preguntas, aclarar y seguir conversando sobre estos temas. Súper. Nos vamos entonces, así que chao a todos. Que estén bien. Chao, chao.